Vamos a pasar a la mesa de debate, ¿vale? Cuyo objetivo será pues, hablar con diferentes referentes de diferentes temáticas, sostenibilidad, digitalización, y ver qué nos depara el futuro. Así que, si os parece, vais subiendo Sandra, Pep, Javier, Laura, David y Jordi, y nos acompanyáis. Seu aquí, jo vaig cap allà. Bueno, tú comienzas, ¿eh? Tú sos Vale, aquí. sí. Sentaros donde queráis. La última es mía. La última Yo me tuya. quedo ahí. Sí. Como Vale. queráis, Vamos sí. allí. La que Bueno, tú si quieras. quieres, sí. Te pones aquí y ya. Nos falta Laura. Orden perfecto. Uy, Estoy aquí. Upi. sí, nos falta Laura y es la Sí, está primera. acabando de- Ah, estás aquí, vale, acabando de perdona, micrófono. pues nos esperamos. Pero puedes empezar si quieres. ¿Sí? Sí. Bueno, es que era lo primero, era su pregunta, pobre. también. Es verdad. Entonces no puedes empezar. Tengo que esperarla. Perdona, no pasa nada. Bueno, Laura, directora de la marca de camiones Fuso, conoces perfectamente que el área clave del distribuidor es cómo llevamos nuestro producto al cliente final. Por ello, nos gustaría que nos dieras respuesta a estos interrogantes que se plantean los asociados sobre la renovación de flotas. ¿Qué opciones en flotas puedes ofrecer hoy a nuestros asociados para poder mejorar su eficiencia y el acceso a los centros urbanos, teniendo en cuenta esa variedad de productos que llevan en el camión? Vale, primero para aquellos que no conozcan Fuso, ¿no? Fuso es una marca más del grupo Daimler. Sabéis que Daimler tiene la gama de Mercedes y Fuso es el camión ligero del grupo. Desde Fuso lo que hemos intentado hacer lo que hemos hecho es replicar nuestros camiones diésel en camiones eléctricos. Es decir, tenemos toda la gama eléctrica, lo mismo que lo tenemos en diésel, lo tenemos en eléctrico, de 3,5 toneladas, 6 toneladas, 7,5 e incluso 8,5 toneladas, con el fin de llegar a todos los clientes y todas las necesidades que tiene el sector a la hora de la distribución, ¿no? Una de las cosas que, además, en la gama eléctrica tenemos diferentes paquetes de baterías, también para llegar a diferentes modelos de negocio, aquellos clientes que necesitan más autonomía, pero necesitan menos carga útil, y podemos llegar a unas autonomías de algo más de 200 kilómetros, ¿no? Para cubrir todo el espectro que trabajan. Y una de las cosas que también nos comentan es cómo se pueden cargar estos vehículos, ¿no? Hay muchas dudas. En Fuso nosotros podemos cargar en corriente alterna, corriente continua, llegando a unas cargas en corriente continua de unos 40 minutos tienes el camión cargado, es decir, aquel distribuidor se toma un café y carga el vehículo, o si es en corriente alterna unas 4 horas más o menos. Entonces, en aquellos casos que el camión pase la noche en el almacén, pueden cargar los vehículos. Perfecto. Después de las opciones que nos has dado, ¿de qué manera podéis ayudar al sector para que haga este cambio de flotas con el menor coste posible? Porque ya sabemos que el eléctrico es mucho más caro que el diésel. Bueno, O el hay gasolina. que verlo todo en conjunto, ¿no? Sí que es cierto que hay muchas dudas, como bien indicas. El tema de las subvenciones, muchos clientes nos preguntan, ahora mismo no hay subvenciones. De aquí hago un llamamiento a Luis Miguel, ¿no? Que la Administración pueda ayudarnos a todos, ¿no? A ser más sostenibles, no solo medioambientalmente hablando, sino también económicamente hablando, ¿no? Sí que hay unas ciertas ayudas que se llaman certificados de ahorro energético, que las tramitan los proveedores de energía, Endesa, Iberdrola, este tipo de compañías, ¿no? En la compra de un vehículo Fuso hay que cumplir una serie de requisitos, pero en la compra de un vehículo Fuso y Canter más o menos se hablan de unos 10.000 euros de ayuda, ¿no? Por parte nuestra, por parte de la marca, nosotros no queremos dejar al cliente solo en la compra, ¿no? Estamos continuamente monitorizando sus necesidades, controlando qué rutas van a hacer, el análisis de ruta, los kilómetros, las cargas. Tenemos una escuela de conducción que también se les da formación, porque a la hora de conducir un vehículo eléctrico no es lo mismo que un diésel. Entonces, hay que seguir la compra desde el principio hasta el final con el cliente, ¿no? Y nosotros también le ayudamos en ese sector. Y luego también
por último, hay muchas dudas, ¿no? De qué va a pasar en 3, 4 años, qué va a ocurrir con mi camión, o igual el desarrollo de las baterías es tan grande que no sé qué voy a hacer en 4 años. Nosotros tenemos una compañía, una financiera, que podemos ofrecer también a esos clientes diferentes modelos de compra, ¿no? El leasing, el renting, que al final es un alquiler y pagas por el uso del camión, o un leasing operativo que al cabo de X tiempo podemos recomprar el camión, ¿no? En aquellos clientes que tengan esas dudas. Y ya por último, ¿por qué crees que es mejor un eléctrico que un GLP o uno de gasoil? Por ejemplo, yo os voy a decir por qué el eléctrico. Luego ya vale, cada uno que diga si mejor el GLP o mejor el diésel o demás, ¿no? Sí. Y voy a dar tres razones, ¿vale? Perfecto. La primera es que el eléctrico no emite CO2, es cero emisiones. Eso es algo muy importante para el tema de la sostenibilidad medioambiental. Pero no solo no emite CO2, es que no emite ruido. Entonces, algo que nos sucede en las ciudades, que nos molestan los camiones, nos molestan los coches. Estos camiones no emiten, no hay ruido, no hay problemas con los vecinos, ¿no? Eso es una razón. La segunda razón es el mantenimiento. El mantenimiento es relativamente más económico que cualquiera de otros vehículos, sobre todo porque no tienes piezas de desgaste, no hay nada, ¿no? Entonces, y no solo es hablar de mantenimiento, es hablar también del tiempo que están los camiones parados en el taller para hacer el mantenimiento, ¿no? Que eso también lleva un coste. Y eso con el vehículo eléctrico nos lo evitamos, ¿no? Y la tercera de las opciones es la etiqueta cero. Con el camión eléctrico puedes acceder a cualquier parte de las ciudades. En Madrid hay restricciones, ahí se van a instaurar zonas de bajas emisiones, ¿no? Y tienes ese punto adicional para realizar el trabajo cuando realmente se necesite, no cuando realmente la ciudad te lo demanda, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Laura, es muy importante que los distribuidores tengan opciones, pero también que tengan un asesoramiento personalizado. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Laura, por hablarnos de flotas y por hablarnos de movilidad y darnos más visión. Ahora pasamos a otra de las grandes áreas que nos ocupan en la distribución del futuro, que es la digitalización, que son los datos, y lo hacemos con Pep Planas, que creo que no necesita presentación porque le conocéis todos de hace muchísimo tiempo. Él es el director de operaciones de V Solutions, una compañía muy consolidada y que trabaja con la mayoría de vosotros, fabricantes, distribuidores, etcétera. Como experto, nos gustaría focalizarnos en la aceleración que debe vivir nuestro sector a la hora de digitalizar. Muy rápido, puede seguir al tran-tran, puede ir avanzando. Yo te preguntaría, la primera de todas, ¿cuáles son las áreas de nuestro modelo de negocio, la distribución, que más está necesitando un distribuidor tener en los procesos de digitalización y de automatización? Bueno, primero, buenos días a todos. Pues la verdad es que de áreas hay muchas, ¿no? Podríamos hablar de logística, podríamos hablar de almacenaje. A mí me gustaría enfocarme en el área comercial, ¿no? Donde tenemos fuerzas de ventas que están en el mercado y que tienen que ser lo más efectivas posible. Para que sean efectivas tenemos que monitorizar bien lo que está pasando y para ello necesitamos datos, necesitamos analizar estos datos, tener esa capacidad de análisis. Otro tema también es el despliegue y el conocimiento de los clientes. Muchas veces, yo he hablado varias veces de omnicanalidad, ¿no? De cómo combinar pues, un canal físico con un canal telefónico o un canal digital. Y hay que balancearlo adecuadamente. No hay una receta mágica que lo hagas y digas, si hago esto, funciona. Hay que ver los datos, hay que segmentar a los clientes, hay que ver quién reacciona bien a solo una visita física o a solo el canal digital o necesita una combinación de ellas. Y, por tanto, para poder monitorizar y balancear todo esto necesitas tecnología, necesitas datos, necesitas poder analizarlos, etcétera, etcétera. Y un punto de foco importante adicional, que también ha salido aquí en alguna presentación previa, es que el canal digital, dentro de esta omnicanalidad, ha crecido exponencialmente, ¿no? De repente, pues pensábamos que la solución era tener un e-commerce
Y ahora vemos que este e-commerce convive con otras soluciones que por alguna razón se han convertido en estándares de mercado, ¿no? Sea un WhatsApp o el mail o la que puede venir mañana, un Telegram o cualquier otra de estas. Entonces, lo que necesitamos es ser capaces de gestionar estos canales digitales adicionales. Es decir, ¿cómo lo puedo gestionar desde una única herramienta corporativa? ¿Cómo me comunico de manera efectiva con los clientes? ¿Cómo traduzco de múltiples fuentes digitales a una única fuente de la verdad? Pues toda esta gestión es muy importante y bueno, pues desde V trabajamos para poder intentar solucionar todas estas problemáticas. Muy claro, queda muy claro, muy bien explicado. Gracias, Pep. Lo que no puedo dejar hoy es de preguntarte por los avances de un proyecto tan ambicioso como el que nació el año pasado, que es Fedisdatos y con el que andamos día tras día a caballo y peleando con ello. Lo que te voy a preguntar es, ¿qué crees que este proyecto puede añadir de valor al sector, al distribuidor, al fabricante en general? Y una segunda pregunta, que también para mí es muy importante, y sé que lo es para ti, y es dejar muy claro qué rol juega en este proyecto V-Solutions. Pues mira, sobre la primera pregunta, hay una expresión castellana que dice: el tuerto es el rey en el país de los ciegos, ¿no? Entonces, claro, hasta ahora el reto era tener visibilidad de los datos, que estén disponibles, pero es que tener el dato simplemente es la llave que abre una puerta a una nueva dimensión de análisis, a una nueva dimensión de cosas que podemos hacer en el punto de venta, a una nueva dimensión de colaboración entre fabricante y distribuidor, ¿no? Entonces, este proyecto lo que posibilita es precisamente desbloquear el dato, que el dato no sea el recurso escaso, sino que la verdadera ventaja competitiva sea cuán hábil y cuán buen eres tú manejando ese dato, sacando conclusiones y asegurándote de que la fuerza de venta sea efectiva gracias al uso del dato. Esto ayudará mucho a los distribuidores y muchísimo a los fabricantes, incluso favorecerá mucho las posibilidades de comercialización. Además, con toda esta perspectiva, para el distribuidor también se abre una nueva opción de ingreso, que es el monetizar este dato, el poder sacarle partido y, de alguna manera, pues diversificar un poco su línea de ingresos. Y sobre la segunda pregunta que has dicho, el papel de V, que esta sí que es muy importante que quede claro, nosotros estamos en el proyecto de Fedisdatos por nuestro expertise tecnológico. Nosotros tenemos 18 años de reputación en tener ciberseguridad, confidencialidad, privacidad del dato, un tratado excelente de los datos para convertirlos en información y para eso estamos ahí. Nosotros, como V, trabajamos con muchos clientes y tenemos muchos datos de clientes que en ningún caso se van a compartir en este proyecto. Es decir, V al proyecto solo aporta su expertise tecnológico, ni uno solo de los datos que tiene internos. Esto es importante que quede muy claro porque recientemente ha habido alguna confusión sobre el rol y quería dejarlo cristalino y transparente. Te lo agradezco muchísimo porque está claro que es para el bien de todos. Y repito, como conclusión, V es nuestro tecnológico, esta es la labor que va a hacer, va a trabajar en toda la parte tecnológica y ha dejado claro qué valor tiene ahora y a futuro este proyecto de Fedisdatos. Sí, muchas gracias, Pepe. Gracias. Y ahora continuamos con Luis Miguel, que hemos hecho la entrevista, que era a corto plazo. Y ahora yo quiero mirar en este bloque de la DUM más hacia el futuro. Y quiero hablar de la logística inversa, esa parte tan esencial de nuestra actividad, que es la recogida del envase reutilizable. Y yo te quería preguntar, ¿de qué manera podemos colaborar conjuntamente para dar valor a esta acción que hacemos y además que se nos flexibilice alguna normativa DUM? Bueno, pues aquí vaya dos cosas que son importantes tener en cuenta a la hora de hablar de la logística inversa, ¿no? Es decir, sin duda avanzar en logística inversa es avanzar también en sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Por la utilización más racional de nuestros recursos. Lo cual también nos tiene que llevar a una reflexión. La logística inversa, economía circular, es de donde venimos. O sea, quiero decir que hace 30 años ya utilizábamos esos sistemas, Correcto, ¿no? sí. Por tanto, de cara a este y otros escenarios, probablemente tanto sectores como administración debemos de plantear que las soluciones pasan por combinar sistemas, ¿no? Y que a lo mejor no hay que
pasar de un extremo al otro, ni pensar que todo pasa por un vehículo electrificado, sino que a lo mejor en cada uno de los sectores unas soluciones que combinen determinadas soluciones pueden ser interesantes. Por tanto, si nosotros creemos que debemos avanzar en la logística inversa, es fundamentalmente la distribución inversa, es fundamental que, lógicamente, se aprovechen de manera eficiente los viajes, ¿no? Y que un viaje de entrega vuelva con un viaje de recogida. Cuestiones que parecen lógicas, pero que debemos de entender que debe de ser así. ¿Por qué digo esto? Porque eso seguramente nos lleve a tener que revisar la normativa respecto a los tiempos que se puede estacionar en zonas de carga y descarga. Sí. Eso probablemente obligue a redefinir las rutas de distribución de los propios distribuidores, porque probablemente si además de entregar tengo que recoger, los tiempos de entrega habrá que variarlos, ¿no? Sí. Si atendemos algunos de los datos que se dan por buenos, tanto por administraciones como por las propias asociaciones como Fedisoreca y el resto del sector, si aceptamos que aproximadamente el 50%, incluso aproximadamente el 40 y tantos % de los locales de Madrid o de los comercios de Madrid no tienen una zona de carga y descarga a menos de 100 metros, Es que eso también es otra. pues eso debemos de tenerlo en cuenta y solucionarlo. Si tenemos en cuenta, hablando del e-commerce, hablando de otras cuestiones, que todavía hoy el 73% de esa última milla sigue siendo horeca y alimentación, pues oye, no dejemos que otras partes se conviertan en un problema grande, pero atendamos el histórico, que tenemos que solucionar esto. Entonces, es necesario que revisemos normativa. Desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid, lo que pensamos es que no solo hay que revisarla, sino hay que revisarla con una visión de conjunto y tender hacia una armonización que nos permita que el vehículo eléctrico o no de 7 toneladas pueda operar, por ejemplo, en la gran mayoría de las zonas de toda la comunidad, al menos del área metropolitana, y que a lo mejor tengamos excepciones claramente recogidas y concretas en aquellas zonas donde no podrá entrar a lo mejor ni tan siquiera el de 3,5, pues por cuestiones de patrimonio artístico, por cuestiones de espacio físico, por muchas cuestiones, ¿no? Pero es importante que aprovechemos el momento donde todos tenemos claramente esa mentalidad de que debemos de hacerlo de manera conjunta. No puede ser que, pues lo que decía antes en la entrevista, es que nuestros conductores son especialistas en derecho administrativo más que Vale, ahora sí. en conducir. Ese era el para que me callase. Ya. No, que va, para nada. Pues diciendo que cogiendo el guante que nos has echado, nos tendrás al lado para trabajar todo esto, vamos. Y la última pregunta, ¿qué acciones se están desarrollando a nivel de Europa y crees que se podrían aplicar aquí en la Comunidad de Madrid? Sí, para ti, sí. Pues Luis Miguel. a nosotros una de las cuestiones que también no nos importa reconocer con cierta humildad, pero para que las palabras suenen creíbles por parte de la Administración necesitamos hacer una parte de autocrítica. Probablemente si esta normativa hubiese sido redactada antes por parte de la Comunidad de Madrid, seguramente hay problemas que ahora existen que no existirían, o al menos no de manera tan pronunciada, ¿no? Sí. Por eso no nos cuesta en absoluto mirar que estamos mirando a muchas ciudades de España y de Europa a la hora de hablar de posibles proyectos que nos interesen analizar y si son susceptibles de copiar, pues de copiar y de traer a Madrid. Y aquí sí que tengo un poco de chuleta para daros algunas cuestiones. Lógicamente, en la Ley de Movilidad, por supuesto, tenemos que plantear el tema de la logística inversa, si es que tenemos que hablarlo, y de esa armonización de la normativa. Si hablamos de gestionar la logística en distintas ciudades, pues hemos visto desde cuestiones que tienen que ver con el horario, cómo se ha gestionado el horario nocturno en algunas ciudades de Europa o cómo se ha intentado avanzar, y probablemente el vehículo eléctrico ayuda. Yo tuve una experiencia regular con el tema del reparto nocturno, que fue precisamente en Alcobendas, donde quisimos poner un proyecto piloto de reparto nocturno y nos dimos cuenta inmediatamente cómo los vecinos de las zonas colindantes nos dijeron, oiga, mire, esto está muy bien para el tráfico probablemente, pero para el descanso es regular. Entonces ahí tenemos que analizarlo y resumo muy claramente.
Hubs logísticos urbanos o micro-hubs, con todas las reservas, insisto, porque si vamos a encarecer los procesos, deja de ser sostenible. Estamos atendiendo a proyectos que están en marcha en París o en Ámsterdam y algunas experiencias piloto, que me consta que vosotros estáis haciendo también alguna y que vamos a mirar Sí. con detenimiento, porque no siempre hay que mirar fuera de España, que en España también hay experiencias buenas. Si hablamos de la flexibilización de las zonas de bajas emisiones, nos interesan mucho los proyectos que están poniendo, por ejemplo, en Berlín o Copenhague, ¿vale? De digitalización y trazabilidad, Estocolmo y Milán para nosotros son proyectos interesantes a seguir y que, si es necesario, incluiríamos. Y modelos de economía circular, pues Bruselas o Londres son los que estamos viendo. Respecto a la ampliación de los horarios, espacios de carga y descarga, Viena en Austria es uno de los que nos parece interesante, y también uno de los que nos puede parecer interesante es la normativa que tiene que ver con Barcelona. Yo creo que, por ejemplo, de Barcelona hay algo que tenemos que tener muy presente, y es que llevan ya muchos años gestionando las áreas metropolitanas de una manera tangible, ¿no? Y yo creo que eso en Madrid nos falta. Falta que, además de ese funcionamiento de cada uno de los municipios, tengamos la capacidad de tener una visión más como zona, área metropolitana, que es la segunda más grande de toda Europa, solo por detrás de la de París, ¿no? Es decir, que yo creo que por dimensiones y potencial de crecimiento debemos de hacer el esfuerzo de ponernos de acuerdo. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias. Ha quedado clarísimo. Si quieres continuar. Gracias, Luis Miguel. Gracias, Ana. Bueno, tenemos hoy también con nosotros a Sandra Anguiano, que es la directora de Asuntos Públicos de la organización de Ecovidrio, que sabéis que tenemos una hoja de ruta y que trabajamos con todos ellos. Con un largo bagaje, Sandra, en la recogida de residuos, y que esperemos que hoy nos des luz en la materia de todo lo que son, cómo interactúa nuestro sector con los residuos. Dos preguntas te haré, y en la primera es, teniendo en cuenta las nuevas normativas de envases que tan de moda están y que estamos oyendo día sí día también, con la ley de responsabilidad ampliada para los distribuidores y demás, que se nos viene encima a finales de este año y el que viene, ¿cómo pueden afectar estas nuevas normativas que hay que implantar en estos próximos 2 años a nuestro sector, a la distribución? ¿Qué puede pasarnos? Bueno, muchísimas gracias por contar con Ecovidrio para esta jornada. Es un placer acompañaros. Bueno, yo creo que cuando se aprueba el Real Decreto a final de 2022, el Real Decreto de Envases, ya somos conscientes de esa importante vuelta de tuerca que se viene para todos, para muchos agentes, adicionalmente a lo que ya existía en materia de responsabilidad ampliada del productor para la gestión de los residuos. Desde nuestro punto de vista, como gestores de los envases de vidrio, para garantizar la recogida y el reciclado de los envases y cumplir esa responsabilidad que tienen los envasadores, para nosotros es importante y es interesante que la gestión de los residuos sea una prioridad política, pero es verdad que tanto el Real Decreto como lo que viene de Bruselas ahora con el Reglamento de Envases no se circunscribe únicamente a la gestión del residuo, sino ya a la pura concepción del envase desde que lo diseñamos, ¿no? Y por tanto, yo creo que queda más claro que nunca la responsabilidad que cada uno de los agentes tenemos en todo ese proceso, desde que se diseña hasta que se pone en el mercado, se comercializa y luego ya qué pasa con ese envase cuando se ha convertido en un residuo, ¿no? Y a mí me parece interesante porque efectivamente cada uno en nuestra parcela, pues Ecovidrio en la suya, vosotros como distribuidores en la vuestra, el envasador ya con lo que tiene, jugamos un papel muy importante donde es fundamental que estemos coordinados, conozcamos muy bien las reglas y qué papel jugamos, ¿no? Y seamos todos muy conscientes y muy colaborativos. Desde mi punto de vista, para vosotros como distribuidores, yo creo que todo lo que está vinculado a los requisitos de sostenibilidad y al envase, como cuando se pone en el mercado, es fundamental. Y estoy hablando de objetivos de reducción, objetivos de prevención, y esto puede ser pues, envases que sean más ligeros. Obvio, eso afecta obviamente a vuestra distribución, pero hablamos de envases más ligeros, hablamos de nuevos formatos de envases, también pensando en el
consumo, en el tipo de consumo, ¿no?, que tenemos, eso obviamente os puede implicar en cómo es vuestra distribución. Que la responsabilidad ya no es de lo que es el envase primario, ya hay una responsabilidad ampliada del productor para todo tipo de envases, sean domésticos, sean comerciales o industriales, ¿no? O sea, que los envases terciarios ya están entrando en todas estas dinámicas, con lo cual el distribuidor también juega un papel en mayor o menor medida. Esas obligaciones de reducción de los espacios vacíos a la hora de distribuir. Entiendo que todo eso es optimización a la hora de distribución y, por tanto, todo eso se monetiza y también tiene un impacto en reducción de costes. Y yo creo que luego hay una cuestión que se ha puesto ahora de manifiesto, que es el tema de la reutilización, ¿no? Ya se estaban haciendo esfuerzos muy importantes y vosotros hacéis un papel fundamental en esa logística inversa de la reutilización en el Horeca. Ya el sector en lo que respecta al vidrio, porque cuando hablamos de reutilización todos pensamos en el vidrio, ya sectores de bebidas como cervezas, aguas y refrescos están haciendo una distribución de envase reutilizable y aprovechando vuestra logística inversa. Quizás sin eso no sería posible y no se hubiera hecho hasta ahora, pero es verdad que ahora estamos hablando de que hay que reutilizar ese envase primario y cualquier otro que pueda ser reutilizable, y también envases secundarios y terciarios. Pues tenemos las cajas, que ya se está haciendo de distribución, los palés. Entonces, en todo eso, vosotros vais a jugar un papel, desde mi punto de vista, fundamental, ya no solo a la hora de la comercialización, también porque todos somos conscientes de que el Ministerio quiere tener muy trazado y muy conocido esos datos, esas puestas en el mercado, y vosotros nos podéis ayudar, ¿no? Cuando digo nos, es a nosotros, a los productores. Y seguro, por cierto, que hay más cuestiones que a lo mejor a mí se me han escapado en esta reflexión y que vosotros tenéis muy presentes, pero desde luego que tanto el Real Decreto como el Reglamento va a traer muchas novedades. Por cierto, muchas de ellas queda pendiente de definición en actos delegados o de ejecución, que van a tardar unos pocos años en terminar de definirse, ¿no? O sea, que lo iremos viendo. Muy bien, muy bien. Siguiendo en la línea de las dos últimas partes que has comentado, Fedisoreca acaba de terminar un estudio muy profundo de los envases a nivel nacional, con datos realmente sorprendentes sobre retornable y el crecimiento del no retornable. Entre ellos, vidrio no retornable, que sigue creciendo, no tanto como el PET o la lata, pero bueno, vamos a compartirlo con vosotros, sí, con Ecovidrio, en este próximo mes. Y luego también hablando, como bien decías, de todo lo reutilizable, ¿crees que una organización como Ecovidrio, su dimensión, su gran estructura, o Fedisoreca, que agrupa ya a 920 distribuidores en toda España dedicados precisamente a las bebidas, crees que se puede encontrar un proyecto conjunto al medio plazo a nivel nacional que pudiéramos llevar a cabo juntos? Claro, bueno, y yo creo que algunos pinitos estamos empezando a hacer, ¿verdad?, con este acuerdo de colaboración que tenemos. Una mini introducción para aquellos del público que no conozcáis. Claro, para Ecovidrio el canal hostelería es una prioridad. El 50% de los envases de un solo uso se consumen en hostelería, entonces dentro de la responsabilidad que nosotros tenemos de recoger, que se recoja en el canal de hostelería, pues es fundamental, porque es la manera de que entre todos consigamos esos objetivos. Entonces, por eso nosotros llevamos pues, prácticamente desde nuestros inicios, hace casi 30 años, trabajando muy estrechamente con el canal de hostelería, y así está definido también en nuestra hoja de ruta al 2030. Tenemos inversiones aproximadas de 30 millones de euros anuales en el canal de hostelería y visitamos a más de 100.000 establecimientos al año de hosteleros, para darles información sobre las obligaciones que tienen de separación, para efectivamente garantizar que se recoge el vidrio en hostelería y que luego se lleva a planta de reciclado. Y del mismo modo, pues para darle los medios necesarios, adecuados a su tipo de establecimiento, contenedores, porque nosotros cuando reciclamos vidrio en casa, ¿verdad?, pues vamos botella a botella, esto para un establecimiento de hostelería es impensable, necesitamos un volteo, unas bocas grandes. Entonces, es verdad que cualquier línea de colaboración que podamos tener, bien para mejorar ese servicio al hostelero, bien para mejorar el servicio al distribuidor, yo creo que puede ser puntos de conexión entre Ecovidrio y Fedisoreca, que luego, como todo, pues efectivamente se mencionaba antes, ¿no? Hay que aterrizarlo, hay que ver, ¿no? Pero yo creo que puede ser esa una línea.
Y luego también nosotros estamos trabajando muchísimo en analítica de datos y en inteligencia artificial. Yo creo que mencionabas antes una cuestión que es, oye, el dato es importante, pero además es que el dato nos puede ayudar a muchísimas cosas, ¿no? A nosotros nos ayuda mucho el entender los datos para definir los mejores planes, para que sean los planes más eficientes, sobre todo porque tenemos esa premura de que los objetivos que nos marcan al 2030, es que 2030 es pasado mañana, ¿no? Y yo creo que mencionabas, Jordi, ese estudio tan interesante, con lo cual ahí también seguro que se puede encontrar alguna línea en la que vamos confluyendo las dos organizaciones y que seguro que son de utilidad para todo el sector. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Suena esperanzador y el espíritu colaborador que tenemos en la sala espero que acabe encontrando algún punto realmente impactante en la reutilización. Ana. Vale, y yo continúo con David Ventura, director comercial de FitRabbit. FitRabbit combina esas dos facetas, fabricante-distribuidor, y teniendo en cuenta esto, la pregunta es, ¿nos puedes explicar cuál es el secreto de vuestro éxito? Bueno, primero, gracias a Fedisoreca, Ana y Jordi por la invitación. Y seguramente cuando intentas contestar a esa pregunta, que no es nada sencilla, yo creo que hay una base por la cual muchos de los que estáis aquí nos podríamos definir en ese mismo principio, ¿no? O en ese mismo punto inicial sobre el cual poder decir que una empresa ha podido llegar 62 años después, como la nuestra, a este año y siguiendo creciendo y siguiendo intentando aportar valor a nuestros clientes, ¿no? Y eso para mí, desde nuestro punto de vista, son las personas. ¿Y por qué digo las personas? Porque luego hablaré de los datos, de la digitalización y de la tecnología, que también es otro de los elementos, pero creo que este es el patrón común, que si nos retrotraemos al año 61, donde nacimos, y nos llevamos aquí, el compromiso primero de 3 amigos que se juntaron con un cuarto para darle sentido a su vida, que empezaron a freír patatas en la cocina de uno de ellos, que los echaron, hasta terminar donde hoy estamos, para darle, como digo, ese sentido y ese propósito vital a todos ellos. El haberse relacionado y unido con gente que ha creído en ese proyecto y con gente que ha puesto su grano de arena en cada uno de estos años, desde nuestro punto de vista es una de las claves principales que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Y el recoger el legado de los que nos hemos ido incorporando de todo ello, pues creo que es un orgullo y un honor el poder seguir haciéndolo más grande, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista va primero de personas, ¿no? y de valores. Y hay uno de los que nosotros también hablamos mucho, que es el espíritu de superación, pues que una compañía como la nuestra y como las que estáis aquí también representados es algo esencial, o sea, algo que te mueve, o sea, es el motor, el tener ambición, el tener ilusión, el creer en lo que uno hace, pues es la gasolina, ¿no? la energía que te hace perdurar y que ese legado lo puedas hacer más grande. Y como decía antes, la parte de la tecnología y los datos es lo que también nos da el buen equilibrio. Y es cierto que echas la vista atrás y miras las cosas que hemos ido haciendo como compañía desde nuestro inicio, y siempre hemos querido ser, quizá no siempre los primeros en estos temas, pero siempre estar a la vanguardia de las herramientas que iban apareciendo, de los conceptos a nivel de distribución que iban saliendo. Y no se trataba muchas veces de inventar la rueda, sino de adaptar las cosas que veías que podían tener lógica dentro de tu modelo de negocio y tirarlas para adelante, ¿no? Y sobre todo, como dice aquel, cuando no lo tenías muy claro, corregir, virar y a otra cosa. Perfecto. La relación con el fabricante es un pilar de la distribución. ¿Nos podrías decir cuáles son los puntos más importantes que debe tener en cuenta un distribuidor a la hora de negociar con un fabricante para conseguir los mejores márgenes y ser lo más eficiente posible? Lo que también os dejaré mi número de WhatsApp para que me digáis Totalmente. también vosotros qué es lo que pensáis, porque estoy seguro que me daréis más de una pista. Entonces, lo que yo os voy a explicar no pretende ni mucho menos reinventar la rueda, pero son cosas muy básicas. Y la primera, desde nuestro punto de vista, y a mí también hace mucho me lo enseñaron, hay como 3 cosas, ¿no? Ventas, margen y competitividad.
Y sobre esos 3 ejes has de trabajar esa relación. Y la primera yo diría que es la principal, porque por lo menos en el modelo de trabajo que tenemos nosotros en FreeRabbit con nuestros fabricantes, que llamamos partner, de lo que busca es, primero, intentar alinear las estrategias de unos y otros. Ni que unos vean a un distribuidor con un mero medio de andad y házmelo, sino que ambos entendamos cuál es nuestro rol y cuál es nuestra estrategia. Entonces, eso es, desde nuestro punto de vista, una de las primeras cosas. La segunda también es pensar en desarrollo, pensar en sell-out. No pensar en cuántos contenedores, cuántos palets o cuántos camiones te voy a mandar, sino qué es lo que voy a vender y qué es lo que tiene sentido para el cliente o para el propio consumidor, que al final es el que termina decidiendo, ¿no? Entonces, en nuestra opinión, es otro de los elementos importantes y que pensamos que cuando esta parte va encajando, las conversaciones que tienen que ver con el margen puro y duro de la plantilla del año o lo que sea, pues seguramente fluyen distinto, ¿no? Y evidentemente, no me dejo la parte de competitividad, hay que estar en el mercado, hay que ver lo que pasa en el mercado y a partir de ahí también saber cómo tú puedes utilizar tus herramientas para no quedarte fuera. Es decir, nosotros en la casa hablamos de inteligencia de mercado y para eso también nos apoyamos en el dato y en la digitalización para no solo con lo que el propio vendedor o la gente que tenemos en la calle, vendedoras, merchants, etcétera, nos traen, sino cómo eso capitalizarlo también de una forma rápida en la toma de decisión. Y con eso, más o menos, intentamos que las cosas nos vayan saliendo, pero insisto, luego os dejo mi número y me vas dando ideas. Perfecto, muchas gracias, David. Muy bien, y por último, y para cerrar, porque ya empezamos a ir como siempre pillados de tiempo, le vamos a pedir a Javier. Javier sí es la esencia del distribuidor. Javier, que es director general de Canasa, por si alguno no lo conociera, y también es vicepresidente de Fidisoreca y en su día fundador de la misma. Con toda la experiencia que acumulas en el sector y los años que llevas y los que nos conocemos, has oído a este excepcional plantel de expertos tocando cada uno de las materias o de las áreas que hay que tener presentes en un negocio si quieres tener una distribuidora que chute o que siga chutando. Entonces, te voy a hacer solo una pregunta, ¿vale? No fácil, porque te voy a pedir que resumas lo que hemos visto y que me digas qué áreas sí debe adoptar ya de inmediato el distribuidor o tiene que tener pulidas en concepto de renovación de flotas, digitalización, sostenibilidad, la dichosa DUM y la relación con el fabricante. En esas áreas que nos hagas una breve, si puede ser, reflexión. Y tendré que ser como Calderón, ¿no? Lo breve si bueno, 2 veces. ¡Ay, siempre! Sí. Perfecto. Bueno, adelante. A ver, yo obviamente voy a hablar prácticamente del sentir de los que estáis todos enfrente mía. Sois distribuidores, algunos con más años que yo, otros con menos. Y bueno, os voy a dar la realidad. Vehículos, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer porque, como bien hemos oído hablar, en España estamos más de 1000 distribuidores. Claro, en Barcelona es muy fácil meter un camión de 10 toneladas o de 7 toneladas, pero en Villagarcía de Arosa no metes ese camión. Hay que ir un camión de 3.500 kilos, un camión de 5.000 kilos. Esos camiones que tienen ese peso, por lo que oímos, nos enteramos, vemos que si la batería pesa 400, que si la batería pesa 600, entonces nos quedamos con una carga útil muy pequeña. No voy a hablar ya de los puntos de recarga, de los kilómetros, pero voy a hablar de que eso nos crea una incertidumbre tremenda. Viene la segunda. Yo he estado confuso, con Mercedes en su momento, hablamos, y cuando te dan los precios son astronómicos para una distribuidora hoy por hoy. Vas a la administración y te dice que hace muy buen tiempo en las Malvinas. O sea, no hay ayuda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos que quedarnos con los vehículos que tenemos hasta ahora, con lo cual vamos en contra de la sostenibilidad, o los cambiamos? Pero, ¿cómo los vamos a cambiar si nos está diciendo la Administración que hay que intentar meter eléctrico? ¿Cuál es el resumen de esto? Que la flota se hace cada vez más vieja, más costo de mantenimiento y demás. Con lo cual, seguimos en una pequeña incertidumbre. Datos. Siempre, durante muchos años, hemos oído hablar y hemos oído decir de quién es el cliente.
que el proveedor es mi cliente, el otro es mi cliente. Bueno, yo creo que el cliente es del que lo visita semanalmente, del que tiene la información del cliente. Y siempre la distribución hemos sido muy reacios a sacar esos datos. Hemos sido muy reacios porque hemos pensado que desde que veníamos de los tiempos de visitarle con una libreta y un bolígrafo hasta hoy que vamos con un móvil, un iPad, una app, era algo nuestro y es el valor de los datos que tenemos. Ahora estamos aprendiendo que esos datos los podemos comunicar a V-Solution y que no van a tener, y va a tener esa confidencialidad para de esos datos extraer qué se vende, a qué hora se vende, en qué formato se vende, qué se está dejando de vender, o si queréis cambio la palabra vender por consumir. Entonces, desde Fedisoreca, como ha dicho Jordi, el tema de Fedisdatos es fundamental. Es fundamental que podamos pasar no solamente lo que ahora mismo vendemos en un canal o en otro, sino exactamente todo, para que lo podáis tramitar, lo podáis digerir y nos podáis decir, sobre todo, no lo que estamos haciendo, sino hacia dónde creéis que vamos. Es decir, está claro que ahora hay un público muy joven, y yo suelo poner el ejemplo tonto. Hace 15 años había zumo de melocotón, zumo de piña y zumo de naranja. Y ahora hay 300 modalidades de zumos energéticos y demás. Entonces, eso es un tema que nos tenéis que ayudar. Nosotros vamos a dar la base. Y luego, obviamente, si encima podemos conseguir una financiación extra para bien la federación, para bien el distribuidor, pues más que mejor, más que mejor. Eso es, para mí, el dato hay que darlo y es importantísimo. Joder, si me meto con la de un malo, me oiga mi alcalde, por Dios. Tenemos un problema gordísimo desde hace muchos años. Es decir, el político, con perdón, se debe o cree que se debe al ciudadano y le quiere hacer una ciudad muy amable, muy bonita. Quiero que sea peatonal, que haya carril bici, que haya carril para los que van más despacio, carril para los que van más deprisa. Pero en esa amabilidad que le quiere dar al ciudadano, ahí va, que el ciudadano quiere tomar un café, tiene que tomarlo. Que el ciudadano quiere comprar chocolate con churros. ¿Quién le lleva eso? ¿Y cómo le lleva? Tenemos restricciones de horarios. Es imposible entre 8 y 11 de la mañana, que es el tiempo que nos dejan en los cascos viejos, meter todos los vehículos para poder atender eso. No hay zonas de carga y descarga en esos sitios. Y eso, que yo creo que hemos conseguido una cosa muy importante en los últimos años, que por lo menos tenemos ahora vía directa para hablar, iba a decir con el concejal de turno, porque igual cada 4 años cambia, con el político, explicarles y que por lo menos lo que antes era cada vez que abrías la boca una multa, y lo digo como lo siento, ahora ya no es así. Ahora por lo menos vamos buscando alguna solución. Pero mientras el ciudadano es que hace ruido, es que echa humo, es que está delante de mi puerta de casa, es que además tenemos un verdadero problema y solamente lo puedo solucionar la administración, entiendo yo. Y seamos lógicos, estamos ahora creando, como dicen, las zonas de emisión cero. Y resulta que se quiere crear emisión cero donde menos emisión hay. Si en los cascos viejos de las ciudades es donde estamos menos tiempo y con menos camiones. Nos vamos a 2 kilómetros allá y es donde hay un volumen brutal, pero eso no sé si la palabra es no vende. Envases, madre mía. Sostenibilidad. Envases. Sí, sí. Nosotros, desde hace muchos años, hemos utilizado la palabra reutilizable. Es triste ver que salen vehículos con 6, 8 o 16 palés llenos de producto de envase y vuelven medio vacíos. Y además, eso significa que en todas las ciudades, por pequeñita o grande que sea, hay que empezar a buscar una campa muy grande, para llenarla con todo eso. Y eso que hoy en día más o menos se separa. Pero dile a un bar a las 11, a las 12 de la noche, cuando acaba de trabajar, que empiece a separar el brick de cartón con el cristal, con no sé qué. Y ahí volvemos a la piedra filosofal. Es la administración quien tiene que buscar un sistema, yo diría, de no penalizar, sino de motivar
a que ese establecimiento haga que quien le ha llevado el producto haga esa logística inversa, porque estamos preparados, ¿eh? Sí, sí. Estamos preparados. O sea, quiero decir, nosotros salimos con los vehículos, están llenos de envase y podemos traer, incluso en nuestra... Luego seremos capaces de incluso separar el cartón, el plástico, que ya lo hacemos, tenemos compactadoras de plástico. Entonces, pero nos tienen que ayudar, creando o cambiando la normativa. Y me toca a los proveedores, ¿no? Uf, con ellos hemos topado, ¿eh? Bueno, los proveedores venimos de una época donde lo que nos daban eran las lentejas, perdón, la tarifa. ¿Lo tomas o lo dejas? Ahora se oye mucho partner, compañero, amigo, pero creo que todavía nos escucháis poco. Estamos en la calle, están los comerciales, saben lo que les pide el barista. Tenemos el dato que lo vamos a trasladar, pero nos escucháis poco. Porque si algo hemos aprendido nosotros es que cuando vendemos por dinero, perdemos por dinero al cliente. O sea, nosotros no estamos buscando, bájame un 1%, dame un céntimo más. No, porque eso sabemos que es pan para hoy y hambre para mañana. Pero sí que decimos, no, es que hemos sacado una horchata de color limón naranja. Coño, que no se vende. No, que sí, que vendas la horchata. Que no se vende nada. Y escucháis poco. Que conste, soy distribuidor de Fruit Rabbit, ¿eh? O sea, quiero decir... Javier, que yo también soy distribuidor. Lo sé. Estoy contigo. Y ahora voy a hacer si me dejas una reflexión de 2 minutos, nada, menos. La semana pasada, en el diario Palentino, salió un artículo que era el distribuidor. Lo hemos remitido a muchos distribuidores de los que estáis aquí. Y de todo eso había una reflexión final que decía que en este teatro de la hostelería, en este espectáculo, el distribuidor es el técnico de la luz. Y si no hay luz, no empieza el espectáculo. Y más es, si se corta la luz un viernes a las 8 de la tarde o un sábado a las 11 de la mañana, si el técnico de la luz no la repara, sigue sin haber luz. Con lo cual, para acabar, de donde durante muchos años hemos sido un mal necesario del sector, quiero deciros que somos un bien escaso y que nos cuidéis. Por mi parte, gracias. poco más. Maravilloso. Bueno, sabía que Javier nos iba a dejar indistintos a nadie, así que me había preparado un resumen, pero no lo voy a hacer porque creo que las reflexiones directas y claras que hace son muy buenas reflexiones que debemos tener presentes. Son males en muchas ocasiones endémicos, pero que yo lo veo y pienso, en cada evento que tenemos repetimos las mismas cosas, pero es la única forma de acabar metiendo el clavo en su sitio, es pegarle una vez y otra con el martillo, ¿no? Y creo que esto es un poquito lo que hemos hecho aquí, poner el escenario de cómo es el modelo, no del futuro, sino que todo esto que hemos hablado hoy es absolutamente presente. No me queda más que a todos los que habéis participado, muy agradecidos porque estéis aquí y muchísimas gracias. Y nada, os esperamos en todas nuestras Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Parece?